endometrial glandular y estromal activo por fuera de la cavidad uterina. Normalmente el endometrio debe estar en la cavidad uterina, pero cuando este endometrio se encuentra por fuera, es decir, se encuentra en la pelvis o extrapélvico, eso se llama endometriosis. Es decir, que pudiéramos concluir que la endometriosis es el tejido endometrial que se encuentra de forma ectópica, porque usted sabe que ectópico es fuera del lugar donde le corresponde, ectópico de este endometrio, ¿cierto? Entonces, esta es una enfermedad crónica que progresa, recidivante, invasora, asociada a mecanismos inflamatorios. Muchos la tratan como que fuera una enfermedad como un tipo cáncer, porque incluso muchos lo manejan los oncólogos. Es más, este tipo de patología, cuando es muy severa, la maneja un equipo interdisciplinario, porque a veces puede ser muy agresiva con el paciente. ¿Listo? Entonces tenemos 3 fenotipos: la peritoneal, la ovárica y la profunda. La profunda, como su nombre indica, es que aquel tejido endometrial, glandular y estromal activo se encuentra a una profundidad de la lesión de 5 milímetros por debajo de la superficie peritoneal, con un compromiso de la musculatura, de la muscular propia. Por ejemplo, si tengo una endometriosis, es decir, ese tejido de endometrio que se encuentra en vejiga o en la parte del intestino, tiene una profundidad de la lesión de 5 milímetros por debajo de la superficie peritoneal, que compromete incluso la capa muscular propia del órgano. Eso es una endometriosis profunda. ¿Listo? No se olviden, tenemos la fenotipo peritoneal, ovárica y profunda. Pasemos a la siguiente. Entonces tenemos que la endometriosis es el tejido endometrial glandular y estromal activo por fuera de la cavidad uterina. Ahí se ve en la imagen donde está la parte circular, cómo está el útero, y en la parte de afuera se ven unos punticos de color negro. Eso es endometriosis. Esos punticos negros son endometrio, que están afuera y deberían estar dentro de la cavidad uterina. En el otro extremo tenemos un término que se llama endometrioma. El endometrioma es cuando tenemos este mismo tejido endometrial ectópico o localizado en un quiste de ovario. Eso se llama endometrioma. Y adenomiosis es cuando tenemos ese tejido de endometrio ectópico, pero en el músculo uterino. Al final, los 3 son endometrios ectópicos en diferentes lugares y toman diferentes nombres. Endometriosis, endometrioma, si ese tejido está en el endometrio, como un quiste de ovario, y adenomiosis, si ese tejido está invadiendo el músculo uterino. ¿Listo? Sigamos el otro. Bueno, entonces tenemos la endometriosis superficial, la endometriosis ovárica y la endometriosis profunda. La superficial es aquella que puede ser asintomática hasta un 40% de los casos. La paciente puede tener dolor e infertilidad en un 60%. Por lo general, estas pacientes con endometriosis muchas veces acuden no por dolor ni por sangrado anormal, sino que acuden porque están en búsqueda de una fertilidad que no la han logrado conseguir en 1 o en 2 años con una pareja estable, y en el estudio se dan cuenta que su causa de su infertilidad es la endometriosis. ¿Y por qué es la endometriosis? Porque puedo tener endometriosis a nivel de las trompas, a nivel de los ovarios, y si están, por ejemplo, a nivel de las trompas, me las puede deformar y entonces, por ende, no va a haber un óvulo con un espermatozoide que se encuentre. ¿Listo? Esta endometriosis superficial también nos encontramos en adolescentes en un 40-70% de los casos. La endometriosis ovárica, es decir, le estoy haciendo una ecografía a esa paciente y me encuentro que en el ovario hay un tejido que no es un quiste simple, sino que es un quiste endometriósico. Se puede encontrar asintomático en el 17 al 44% de los casos, y en otros casos puede provocar dolor e infertilidad en un 30%.
La endometriosis profunda tiene una prevalencia de 0.2 a 5% en la población general y puede provocar dolor, infertilidad en un 3 al 10%. ¿Listo? Pasemos la otra. Bueno, esta es una enfermedad enigmática, fue descrita en 1860 por von Rokitansky y en 1992 fue Blair Bell que la denominó con el término de endometriosis. Se dice que es una enfermedad de características inmunológicas y Meyer en 1919 hablaba sobre la hipótesis de la metaplasia del epitelio celómico y Sanson en 1927 hablaba de un flujo menstrual retrógrado tubárico como teorías de causas de la endometriosis. Pasemos la otra. En lo que respecta a la epidemiología, tenemos que los datos pueden ser muy variados, afectan más o menos al 10 al 15% de la población en edad reproductiva y hay que tener en consideración esto. No todas las pacientes con dolor pélvico y dismenorrea tienen endometriosis, ni todas las endometriosis tienen síntomas, hay endometriosis asintomáticas. Entonces esto hace que uno no pueda tener pues como unos datos reales de la incidencia y de la prevalencia. Esta situación y la necesidad de procedimientos quirúrgicos para el diagnóstico imposibilitan conocer la incidencia y la prevalencia de la población general. Afecta más o menos al 20 al 50% de las mujeres infértiles, ¿ok? Lo que yo les decía, muchas veces las pacientes van en búsqueda de su fertilidad porque no puedo quedar embarazada y ahí se dan cuenta que su diagnóstico o su causa de no fertilidad es la endometriosis. Afecta al 30 al 80% de las mujeres con dolor pélvico crónico. Sigamos. Los lugares más frecuentes donde podemos encontrar endometrio de forma ectópica van a ser en el ligamento útero-sacro, en un 50%, provoca mucho dolor y sobre todo dolor tipo cíclico, crónico. También a nivel del tabique recto-vaginal, y eso hablamos ahí de una endometriosis profunda en el 21% de los casos. Podemos tener endometriosis en las trompas en un 12%, lo que puede ser que esté dentro de la trompa o por fuera de la trompa, pero me la puede deformar, ¿sí? Entonces eso hace que la paciente no tenga una fertilidad. También puede tener endometriosis en el intestino en un 8 al 12%. Cuando la paciente tiene una endometriosis en el intestino, significa que en el momento que ella está menstruando, también está sangrando por el recto. Es decir, cuando una paciente venga y le diga, doctora, yo cada que tengo la menstruación también sangro por orina o sangro por recto, eso es una endometriosis. ¿Listo? Porque recuerde que la endometriosis es el tejido de endometrio, ¿no? El tejido endometrial que se encuentra de forma ectópica, pero que está activo. Si me está descamando a través del aparato genital, me está descamando ese endometrio, también se me está sangrando en las otras estructuras, ¿ok? Doc, una pregunta. Ajá. Cuando la endometriosis está en el intestino, ¿a qué lugar más como que afecta a qué parte del intestino y tendría algunas complicaciones con lo que es absorción de nutrientes o no tiene nada que ver? No, porque usted tiene que ver qué tanto está comprometiendo la muscular o la mucosa, pero lo que sí es verdad que casi siempre es más hacia la parte baja, es decir, en la parte pélvica, ¿sí? Ya vamos a ver cómo son las siembras de esta endometriosis. Aquí en este dibujo, por ejemplo, se ve como el útero y aquí también se ve en la parte del intestino, ¿dónde está? Es en la parte de abajo, en la parte de la pelvis, casi siempre más por continuidad, por lo que está cerca. Y lo que provoca mucho a veces puede ser dolor, también porque coge los ligamentos uterosacro, pero no tiene alteraciones de absorción porque allá no hay absorción de nutrientes. Pero lo que sí es que va a decir la paciente, doctora, yo no entiendo por qué cada que estoy con la menstruación también sangro en el recto. ¿Listo? Claro, usted tiene que descartar que no haya una hemorroides o algo así, ¿ok? También dice que puede haber sangrados, una endometriosis, perdón, a nivel del tracto uterino en 0.2 a 2.5% y en cicatrices cesáreas y en ombligo. Ahí se ve un ombligo donde se ve un foco de endometriosis, ¿sí?
Entonces la paciente dice, doctora, yo cuando estoy menstruando no sé por qué me sangra el ombligo. Eso es endometriosis. Usted no tiene que hacer mayor cosa. Ese es un diagnóstico de endometriosis sin ningún examen que usted le vaya a hacer. Ningún examen así como una ecografía o algo así. Usted después le puede tomar una biopsia para que le tenga el diagnóstico a la paciente ahí, ¿sí? O puede sacar ese foco de endometriosis, porque al final ella cada que está menstruando también está sangrando en el ombligo. Pero solamente con que le diga eso, usted dice, eso es endometriosis, ¿listo? También puede haber endometriosis en la cicatriz de la cesárea y ahí se ve que se ve incluso un punto de color violáceo ahí porque se ha quedado en un extremo donde hubo una cesárea, focos, sí, ectópicos de endometrio cuando sacaron al bebé, limpian la cavidad uterina y entonces hacen siembras ahí, ¿sí? A veces no solamente se hace aquí a nivel de la piel, sino a nivel del tejido celular subcutáneo o a nivel de la fascia, y entonces la paciente lo que dice es, doctora, yo no entiendo por qué cada mes siento que me sube una masa aquí y después como que se desaparece y me da mucho dolor. Y otra vez se sube y otra vez se baja. Claro, porque haga de cuenta es como un tejido endometrial que está creciendo y estuviera descamando. ¿Listo? Aquí se ve en la piel, pero hay veces que no se ve en la piel, pero que sí se siente o la paciente le refiere y cuando vino con usted, que usted no la sintió porque no estaba en ese proceso de crecimiento de endometrial. ¿Listo? No siempre se da, pero si la paciente le dice eso, usted sabe que es una endometriosis. Bueno, sigamos. Bueno, entonces dentro de las etiologías decíamos que existen diferentes eh, eh, teorías que nos pueden decir cómo se desarrolla esta siembra ectópica. Entonces, en 1896, Cullen informa sobre las semejanzas que encuentra en lesiones peritoneales y las comparaba con la mucosa uterina. Ahí ya empezaron a ver que habían tejidos similares, iguales características. Y Mayer en 1919 propuso, ya antes les dije, la teoría de la metaplasia del epitelio celómico, Sanson en 1927 la teoría de la menstruación retrógrada, que es la teoría como que más se acepta, pero también hablan de otras teorías como la de la diseminación linfática y vascular y la teoría de los restos mullerianos embrionarios, ¿no? Sigamos la que sigue. Bueno, aquí están las teorías. Entonces, la más aceptada es la de la menstruación retrógrada, que es la teoría de Sanson. Ahí se ve cómo se ve el dibujo, que normalmente el endometrio que está en el útero, pues debe descamarse a través de la vagina, pero se decía que puede haber un flujo menstrual que se va de forma retrógrada y entonces comienza y hacen siembras a nivel del peritoneo, ¿sí? O a nivel de la pelvis. Entonces, según esta teoría, la endometriosis se produce porque parte del tejido endometrial fluye hacia atrás y en lugar de fluir hacia el exterior, como es lo habitual con la menstruación, pero se veía que el 90% de las mujeres pueden tener un flujo menstrual retrógrado y que, y que no todas, el 90% de las mujeres que pueden tener un flujo menstrual retrógrado van a tener el 90% endometriosis. Se veía que solamente el 15% tenía endometriosis, así que quedaba como la duda, entonces, ¿qué pasa? Esa no es la causa completa. Entonces, bueno, también hay otra teoría que es la teoría de la metaplasia celómica, que es la teoría de Ivanov Meyer. ¿Y qué decía Meyer? Decía, a mí me parece que hay una metaplasia y sabemos que la metaplasia es la transformación de un tipo de células en otra. ¿Sí? Entonces dice, a mí me parece que son estas células peritoneales que se transforman en células endometriales. De este modo, la teoría pues explica que podrían cambiarse estas células porque incluso se veían que en hombres a veces podían haber endometriosis y no se explicaba por qué, pues si no tenían útero. Entonces, no, esto es porque hay un cambio de células, las células se cambian de peritoneal a endometrial. Bueno, al final también son teorías, no todos tienen sustento, pero entonces hablaban también de una diseminación linfática y vascular, y según esta teoría, el tejido endometrial podría circular por los vasos sanguíneos y el sistema linfático hacia otras partes del cuerpo y esto podría explicar las endometriosis distantes, en sitios distantes, como por ejemplo cuando encuentran endometriosis a nivel pulmonar.
Entonces, bueno, eso debe ser porque comienza a haber una diseminación linfática y vascular, pero casi todos lo asociaban con la menstruación retrógrada, ¿listo? Claro, hubo una menstruación retrógrada, se hicieron siembras y eso lo comienzan a mandar a través de los vasos sanguíneos del sistema linfático. Y había otra teoría que es la teoría de los restos embrionarios de Müller. Todos sabemos que el sistema genital pues viene del desarrollo del sistema mulleriano. Entonces ellos decían que esta teoría propone que existen unas células que quedan residuales mullerianas y que posiblemente cuando ya la paciente comienza con sus estímulos del estrógeno, más o menos los 11, 12 años en la pubertad, entonces comenzaban a estimular esos residuos o esas células residuales, entonces se formaba la endometriosis. Bueno, al final todos eran teorías y la más aceptada es la de la menstruación retrógrada, pero para estas teorías también decían, hay factores que me ayudan a que se desarrolle esta endometriosis, ¿como cuáles? Factores como la inmunidad, es decir, que mi sistema inmune esté alterado, que permita que si esta menstruación retrógrada, recordemos, 90% de los pacientes pueden tener menstruación retrógrada, pero solo el 15% van a tener endometriosis. Entonces esto puede ser porque tengo una inmunidad alterada, que mi organismo no sería capaz de reconocer esas células extrañas que cayeron, ¿sí?, a nivel de la pelvis y por lo tanto no las atacan. Y eso es lo que ellos denominaban como una tolerancia inmunológica, que lo que hacían era que se hicieran esas siembras ahí. Y muchas veces se diseminaban a nivel vascular o linfático, como estamos diciendo. Pero también decían, bueno, puede ser que haya una menstruación retrógrada, pero que también haya una predisposición genética que yo tenga que haga que entonces hubo esa menstruación retrógrada y entonces se dieron las siembras y comencé a tener endometriosis. Y también hablaban de los factores ambientales, de la epigenética, que estaba influenciado con, pero casi todo el tiempo lo relacionaban con la menstruación retrógrada, ¿listo? Porque tenía que llegar esas células endometriales en algún momento a nivel de la pelvis o extrapélvico, y ahí lo asociaban que los diseminaban a través de los vasos o a nivel del sistema linfático. Al final, pues, no solamente son las teorías, sino que también los factores que me ayudaban al desarrollo, más los factores de riesgos, ¿ok? Pasemos a la siguiente, que creo que dice algo de eso. Sí, ahí dice, bueno, es que existen unos factores moleculares que favorecen como la adhesión, el crecimiento, la supervivencia, la invasión y la formación de vasos sanguíneos del tejido endometrial. Y que, bueno, aquí habla de la inmunidad alterada, de la predisposición genética que puede tener, porque se decía también que se daban cuenta en estudios que la paciente que podría tener endometriosis, capaz que su mamá también tenía endometriosis, o sea, la línea primaria también tenía, entonces por eso asociaron mucho también la predisposición genética, ¿listo? Y los factores ambientales, pues ustedes saben, la epigenética también siempre está, que despierta ciertos genes con ciertos factores ambientales que comienzan a producir la enfermedad, ¿no? Sigamos. Entonces, al final se daban cuenta que esto era una enfermedad multifactorial, y entonces pero ponían como centro la menstruación retrógrada, ¿sí? Entonces ponían que la menstruación retrógrada con los factores ambientales que desencadenaban factores también genéticos, factores inmunológicos, factores hormonales, podían ser los desencadenantes de la endometriosis. ¿Listo? Sigamos. Pero también tenemos factores de riesgos. ¿Cuáles factores de riesgos? La obesidad, ¿sí? La herencia, como dijimos, la menarca antes de los 11 años, porque estoy más expuesta a tener más menstruaciones a más temprana edad y más menstruación retrógrada, por ende. Las mujeres con ciclos cortos, no menstruo cada 30 días o cada 28, sino que menstruo cada 20 días, entonces estoy más expuesta a menstruación retrógrada. O las pacientes con hemorragia uterina normal, como estoy sangrando mucho, también sangro mucho retrógradamente. O las pacientes con menopausia tardía, porque estoy más expuesta a tener ciclos con menstruaciones y por ende menstruación retrógrada. O las pacientes que nunca han tenido hijos, o las pacientes que empezaron a embarazarse a edades más avanzadas porque estuvieron más expuestas a tener menstruaciones que aquella que no está, o que aquella que la paciente que está embarazada, que recuerde que no está menstruando porque está en embarazo. Entonces las pacientes multíparas se veían protegidas ante la endometriosis que si la comparaban con la nulípara.
Y también los familiares de primer grado podían tener endometriosis. Al final, todo esto se complementaba con las teorías y los factores involucrados para el desarrollo de la endometriosis. ¿Listo? Sigamos. Bueno, entonces el cuadro clínico, dismenorrea, ya saben que la dismenorrea es el dolor con la menstruación. El dolor pélvico crónico, póngale cuidado porque probablemente está frente a una paciente con endometriosis. La dispareunia, que es el dolor con las relaciones sexuales. La disuria, que es el dolor cuando uno está orinando. La hematuria, que es el sangrado con la menstruación, pero es el sangrado en la orina, ¿sí? La disquexia y la hematoquexia, que es el sangrado a nivel del tracto gastrointestinal, pero cuando la paciente está menstruando. Si la paciente no está menstruando y está sangrando de una forma que no corresponde o fuera del ciclo de la paciente, entonces usted sabe que eso no es una endometriosis probablemente, ¿listo? Casi todo esto es cíclico, es decir, cada mes, ¿ok? Y las pacientes acuden, ya les dije antes, que era por la búsqueda de la fertilidad, es decir, que la infertilidad me da la causa como la endometriosis. Sigamos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ante la sospecha clínica, ¿sí? Ante la sospecha clínica, porque la paciente presenta dismenorrea, dolor pélvico, no ha podido quedar en embarazo más de un año, cuando tiene una pareja estable, todo eso me puede a mí hacer pensar, o yo por lo menos voy a buscar si esa paciente tiene una endometriosis. Entonces voy a hacer el examen físico, y en el examen físico capaz que encuentro por ahí ese punto de color violáceo a nivel de el ombligo o veo un punto de color violáceo a nivel de una cicatriz de la cesárea o encuentro un punto de color violáceo cuando coloco el espéculo y se ve en la parte del fondo del saco. No sé si en una de las imágenes iniciales se veía, me olvidé creo de mostrárselos ahí para que le pudieran más cuidado. Entonces eso me hace pensar que yo estoy ante una endometriosis. Pero también me tengo que ayudar mucho con la ecografía. En la ecografía puedo encontrar quistes endometriósicos y la ecografía lo va a poner así. Presenta un quiste no simple, no un quiste complejo, no, un quiste con características de vidrio esmerilado. Y ahí se ve, esa imagen que está ahí es un quiste en vidrio esmerilado. Cuando diga en cualquier parte de su ecografía vidrio esmerilado, usted dice, eso es un endometrioma, es decir, un endometrio que está ectópico en un quiste de ovario. Y si tiene un endometrioma, lo más seguro es que tenga una endometriosis, ¿ok? Pero también se puede ayudar si usted no encuentra en una ecografía y usted quiere seguir buscando, usted puede pedir una ecografía pélvica para mapeo de endometriosis profunda, usted puede pedir una resonancia magnética también para en búsqueda de endometriosis profunda y una laparoscopia operatoria que puede ser diagnóstica y a la vez terapéutica, pero uno tiene que dejar la laparoscopia como de última opción. Tengo que tener todos estos otros estudios y examen físico para yo ya ir con un criterio si realmente la laparoscopia me va a diagnosticar y yo puedo incluso cauterizar esos focos de endometriosis. Antes de llevar a la paciente a la laparoscopia, usted ya tiene que haber iniciado tratamiento farmacológico. ¿Listo? Dice que los diagnósticos de endometriosis incluso se pueden retrasar hasta 8 años para que usted le dé el diagnóstico a la paciente. Ah, mire, su diagnóstico es una endometriosis, a veces se pueden retrasar hasta 8 años. ¿Por qué? Porque no estoy sospechándola, ¿sí? Entonces estoy diciendo, no, tranquila, esa dolor con la menstruación es normal, es propia de... No, tengo que buscar, ¿sí? Entonces, para no retrasar tanto este diagnóstico que a veces puede durar de 8 años. Sigamos. Ah, bueno, acá en la otra imagen creo que se ve el foco endometriósico en el cuello del útero. Pasemos la otra imagen. Esa. Miren, aquí se ve unos puntos de color violáceos en el fondo del saco posterior. Eso es una endometriosis. Y también hay una a nivel del cervix en hora 9. ¿Listo? Entonces, en el examen físico yo también lo puedo sospechar y yo lo puedo, aquí hay unos focos, unos nódulos endometriósicos en cervix o en fondo de saco posterior. ¿Listo? Pero puedo tener una paciente con un examen físico normal. No descarto mi sospecha. Sigamos. ¿Y cómo inicio el tratamiento? Primero, ante la sospecha de endometriosis, yo puedo empezar el tratamiento. Ante la sospecha, miren.
¿Y cómo indico el tratamiento? El tratamiento empírico hormonal de primera línea va a ser anticonceptivos combinados, orales combinados. ¿Qué significa combinados? De estrógenos con progestágenos. O le puedo dar progestágeno solo, ¿listo? Entonces le puedo dar anticonceptivos orales combinados de estrógenos con progestágeno y tengo que ver qué progestágeno le voy a dar, ¿sí? En el combinado, o le puedo dar progestágeno solo y tengo que ver cuál es el progestágeno solo que le voy a dar. Entonces, sigamos la otra. Bueno, aquí dice algo como, recordemos que estas pacientes tienen dolor pélvico crónico, entonces yo les puedo dar algo de analgésico, antiinflamatorio, no esteroideo, pero recuerde que esos medicamentos no los puedo dar por siempre. Entonces, tengo que darle cada vez que tenga su dolor y tratar de buscar su diagnóstico tempranamente. ¿Listo? Le puedo dar, ahí dice tratamiento hormonal, que esos tratamientos hormonales podrían ser los anticonceptivos orales combinados o los solo a base de progestágeno. Y también me puedo ayudar con la cirugía, que en este caso, más que una cirugía abierta, el cual estándar es la laparoscopia. Sigamos. Yo debo empezar el tratamiento médico por lo menos 6 meses antes de llevarla a una laparoscopia, ¿sí? Debo tratar de manejar todas las condiciones dolorosas de la paciente, porque a veces la paciente se piensa que solamente tiene endometriosis y listo. No, pero la paciente también está con estreñimiento, también tiene una mialgia, también tiene un síndrome de vejiga dolorosa. Es decir, le tengo que sacar dentro de esa balanza de dolor todas estas condiciones que le estén ocasionando el dolor. ¿Listo? La primera línea de tratamiento, anticonceptivos orales combinados. ¿Cuál le doy? Aquel combinado que tiene estrógeno, ¿sí? El etinel estradiol más Dienogés. Ese es el progestágeno que se utiliza para la endometriosis. Provoca menor sangrado y le va a ir mejor a la paciente. Entonces, todo aquel que tenga Dienogés. Pero yo puedo dar Dienogés solo. El Dienogés solo es el progestágeno solo. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a escoger el medicamento, tengo que ver mucho la paciente, ¿sí? Entonces, yo, si le voy a dar, tengo que ver también si el anticonceptivo viene de 21, si viene de 28, tengo que saber cómo se lo voy a mandar, ¿listo? Si viene de 21, entonces le doy 21 y 7 días descansa, 21 y 7 días descansa, 21 y 7 días descansa, ¿listo? Y si viene de 28, se toma la tableta de forma continua, 28, 28, 28. Y antes de que se termine una caja, ya debe tener otra encima, porque si deja de tomar 3, 4 días porque no alcanzó a comprar la caja o porque la EPS no se la dio, empieza a sangrar, ¿listo? Y otra vez empieza con el dolor y se reactivan esos focos de endometriosis, porque lo que yo estoy haciendo es bloqueando esos focos endometriósicos. Recuerden que el endometrio en el útero se crece ¿por quién? Por el estrógeno, ¿cierto? Y el opositor del estrógeno es el progestágeno. Es decir, yo voy a tratar de mantener bloqueada a esa paciente. Si yo bloqueo esos focos de endometriosis para que no sangren, entonces le tengo que explicar a la paciente que lo más probable es que ella no sangre tampoco de forma menstrual, sobre todo si doy de forma continua el progestágeno, entonces ella no va a menstruar y yo le tengo que explicar eso a ella. ¿Listo? En segunda línea de tratamiento, pues tenemos a los agonistas de la GnRH, el acetato de leprolide, o los antagonistas de la GnRH, Relugolix, pero estos son tratamientos que a veces ocasionan muchos efectos colaterales, así que siempre primero vamos a optar por la primera línea, ¿listo? También tenemos una tercera línea que son los inhibidores de la aromatasa, pero ya les digo, por lo general, ustedes, sobre todo como médicos generales, van a utilizar es lo de la primera línea. Si ustedes ven que la paciente no mejora, incluso yo le puedo dar de la primera línea 6 meses y la mando a la laparoscopia y que le hagan fulguración de esos focos de endometrio, le va a ir súper bien. Pero no mejora, ya me paso a la segunda o la tercera línea, que son más de especialidad, ¿listo? Porque tiene muchos efectos colaterales esa para la paciente, ¿listo? Sigamos. El tratamiento quirúrgico, pues la laparoscopia, ¿sí? Es el gold estándar. Las indicaciones de la laparoscopia en obstrucción ureteral o intestinal, porque a veces esos focos de endometrios obstruyen los ureteres, usted tiene que entrar al tratamiento quirúrgico, ¿sí? Cuando tengo un endometrioma, recuerde que el endometrioma es el tumor en el ovario, ¿sí? Si son mayores de 5 centímetros y provocan dolor, usted tiene que entrarla porque de repente ese tumor de ovario se está torciendo o se va a romper, ¿sí? Entonces
uno puede hacer una laparoscopia ahí. O en las pacientes que buscan fertilidad, porque tengo que hacer muchas veces liberaciones de adherencias, porque a veces todos sus focos de endometrios provocan muchas adherencias pélvicas en la paciente que provocan dolor pélvico crónico. Las complicaciones de endometriosis profunda son las más mórbidas, en 17%, y pueden provocar fístulas, hemorragias, infecciones, lesiones de intestino o lesiones de vejiga. ¿Listo? No queremos llegar a eso, así que el diagnóstico debe hacerse temprano para poderle dar tratamiento a las pacientes. Sigamos la otra. Lo que se recomienda es hacer una sola laparoscopia, no 2 como antes, ni 3 laparoscopias. Anteriormente se hacía la primera visión y luego hacían un second look, que decían ellos que era como la segunda visualización de la laparoscopia. Ahora solo se recomienda una vez la laparoscopia. Y antes de ingresar a la laparoscopia, usted ya tuvo que haber empezado tratamiento farmacológico. Se pueden hacer resección de nódulos en los ligamentos, por ejemplo, uterosacro o a nivel de vejiga, sobre todo como para que usted le dé el diagnóstico a la paciente, porque usted lo biopsió, lo sacó y lo mandó, y los otros que son más pequeños lo cauteriza. Y la cistectomía de ovario, cistectomía es sacar quistes. Cistectomía de cualquier lado es sacar un quiste. Cistectomía de ovario, cuando usted tenga un endometrioma. Y la histerectomía o no, dependiendo de cuánto afectado esté la paciente, si tiene una adenomiosis, si tiene mucho dolor, usted mira a ver si le hace una histerectomía y cauterizar los focos de endometriosis. ¿Listo? Sigamos. Nada más. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí se entendió? ¿Sí se entiende? No, ninguna pregunta, pero sí se entendió. Listo. Entonces, miren que son temas que los vemos con mucha frecuencia en la consulta. Estos 3 temas que hemos visto, más hemorragia uterina normal, así no lo vean conmigo, yo lo pregunto muchísimo, porque eso es lo que se ve en la consulta allá y lo que ustedes más deben saber, sobre todo hemorragia uterina normal. Así que por favor los invito a que lean esos temas, que conmigo pues ya han visto 3, hay así como un resumen. No sé si ya vieron el tema de hemorragia uterina con el doctor Rivera. Entonces, esos son lo que más vemos en la consulta ya. ¿Listo? Entonces, nos vamos a ver el día jueves, lo más seguro, porque a mí ya me pasaron por ahí las rotaciones. Entonces, el día jueves, por favor, todos tienen que llevar candado. No quiero ver ninguna maleta en el piso allá, porque al final de eso también ustedes están llevando muchas enfermedades en su casa si ponen esas maletas en el piso. Ustedes tienen el beneficio de que allá hay locker para ustedes, entonces llevan su candadito, dejan guardadas sus maletas ahí y procedemos al consultorio a que me expongan menopausia, lo que les corresponde, y luego empezamos con la consulta, ¿listo? El viernes no exponen, el viernes van directamente a la consulta conmigo, ¿ok? Gracias, Doc. Ok, Listo, gracias. hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias.